de los activos fijos. Voy a compartir mi pantalla, mi información en la pantalla, por favor, en la presentación. Ok, perfecto. Entonces, bueno, la parametrización de los activos fijos, vamos a empezar desde la configuración inicial para el correcto funcionamiento del módulo de activos fijos, donde se parametrizan las cuentas, las clases de amortización, las áreas de valorización, tanto para Colgap como para IFRS, los grupos, cómo se clasifican los grupos de activos fijos y por último, cómo se crea un activo fijo. Entonces, bueno, a propósito de este workshop, en este documento como tal se van a encontrar detallada la configuración que se debe realizar para el manejo de activos fijos y les voy a explicar cuál es el procedimiento para la creación de activos fijos como dato maestro y todos los campos que requieren ser diligenciados por ustedes. Bueno, la configuración, para comenzar la configuración, se escucha muy bajito. Déjenme un segundo, subo un poquito el volumen. No me escuchan muy bien algunas personas. ¿Escuchas mucho mejor? Sí, yo te escucho mejor. Ok. Bueno, entonces vamos a continuar. Entonces, la configuración de los activos fijos la encuentran en SAP en la siguiente ruta. La ruta de gestión, definiciones, finanzas, activos fijos. Vamos a mostrar en SAP dónde la encuentran. Entonces, la ruta se encuentra acá. En el módulo de gestión prácticamente encuentran todas las configuraciones o las parametrizaciones iniciales del sistema. Después de gestión vamos a la pestaña definiciones, dentro de esta la pestaña finanzas y por último la pestaña activos fijos. ¿Se dan cuenta que en activos fijos encuentran todas las posibles o las parametrizaciones que hay que hacer para el correcto funcionamiento de los activos fijos? Entonces está determinación de cuentas, clases de amortización, áreas de valorización, clases AF y grupos de atributos. Les voy a explicar uno a uno en qué consiste rápidamente y después entramos a cada uno detalladamente. Entonces, en la determinación de cuentas, lo que definimos son todas las cuentas que me va a mover el activo fijo como grupo. ¿A qué me refiero de un grupo? Un grupo puede ser muebles de enseres, el grupo de vehículos, el grupo de terrenos. Entonces, ustedes saben que para cada una de estos grupos pues son cuentas distintas. Entonces, en determinación de cuentas vamos a definir esas cuentas. En las clases de amortización que encontramos, las clases de amortización se encuentran tanto si el activo es amortizable o no amortizable, si tiene un porcentaje de recuperación el activo fijo, cómo se va a depreciar el activo fijo, si es sobre el valor de la vida útil, el valor de la compra dividido en la cantidad de vida útil, o el porcentaje del valor que queda del activo en el tiempo restante. Las áreas de valoración, ¿qué son? Las áreas de valoración es donde yo defino mis posibles contabilidades. Es decir, yo puedo definir una área de valoración solo para Colgap, para mi norma colombiana, y puedo definir una área nueva para mi norma IFRS. Con esto yo puedo dividir la contabilidad en dos. Él me va a crear dos asientos simultáneamente, uno para norma Colgap y otro para norma IFRS. Después seguimos con clases AF. En clases AF lo que hacemos ya es hacer los grupitos de activos fijos de acuerdo a las cuentas que creamos. Entonces nosotros creamos tanto cuentas para, no sé,
muebles y enseres, vehículos, equipos de procesamiento de datos, y en clases AF lo que hacemos es definir este grupito. O sea, definimos el grupo y dentro de ese grupo van las cuentas que definimos en la parte de arriba de determinación de cuentas de mayor. Y por último, grupos de atributos, que son las características que yo le puedo dar a un activo fijo cuando lo creo. Entonces, denme un segundo, por favor, que es que hay un problema de sonido con unas personas. Por favor, si todos me escuchan, me notifican por el chat si me están escuchando. Recibo un mensaje de unas personas. ¿Dónde dice ciudad? ¿Aquí me escuchan mucho mejor? Ok, bueno, vamos a continuar. Ellos me confirmaron que ya va un poquito mejor. Entonces vamos a seguir, ¿listo? Entonces, bueno, parte de la presentación, entonces seguimos con la parte de determinación de cuentas. Entonces, como les decía inicialmente, ¿qué hago yo en determinación de cuentas? Determinación de cuentas es donde yo defino la contabilidad que me tiene que manejar ese activo. Cuando lo compro, ¿a qué cuenta lo voy a comprar? Cuando lo desprecio, ¿a qué cuenta lo desprecio? Tanto la 15 que le asigne, 1592, y a la cuenta que valga la depreciación. También defino las cuentas si vendo mi activo, si el activo me produce un ingreso en la baja, ya sea por la venta de un ingreso o un gasto del activo fijo, y todas las cuentas de gastos e ingresos que me pueden mover el activo fijo en el momento que llevo una transacción. ¿Listo? Entonces lo vamos a ver en SAP. Entonces ya lo primero que hacemos es ingresar a determinación de cuentas de mayor, la ruta que les di, gestión, finanzas, definición, activos fijos, y tenemos la determinación de cuentas. Entonces les voy a explicar qué cuenta debemos colocar en cada una. No todas las cuentas es necesariamente que las coloquen. Depende ya del tipo de amortización que ustedes vayan a manejar o pues, la necesidad puntual de la empresa. ¿Listo? Entonces, en la primera parte, la cuenta que dice cuenta de balance de activos fijos, esta cuenta es la cuenta del activo, la cuenta de adquisición del activo. ¿Listo? Acá vamos a colocar esta cuenta. La primera línea. En la segunda línea dice cuenta de compensación y adquisición. Esta cuenta SAP la maneja como una cuenta puente. ¿Qué quiere decir una cuenta puente? Cuando yo hago una transacción, por ejemplo, la venta o la compra de un activo fijo, la factura de compra me lleva el valor de la compra del activo a esta cuenta temporalmente. Después él hace un registro automático sacando esta cuenta y llevándola a la 15 de compra del activo. Son simplemente una cuenta puente que se utiliza mientras la factura de proveedor y la capitalización o cuando se le da valor al activo fijo. ¿Listo? Reserva de revalorización es la cuenta que yo utilizo cuando voy a revalorizar un activo. ¿Sí? Un activo yo lo puedo revalorizar porque el motivo no se le hice alguna mejora al activo fijo y pues este va a tener un mayor costo y necesito revalorizar el activo. Ahí yo parametrizo la cuenta que yo necesite. Tener en cuenta acá que cada cuenta, o sea, cada cuadrito que yo abra acá,
es un grupo distinto dependiendo de lo que necesite. Entonces, por ejemplo, acá ustedes pueden ver que este grupo es otros muebles y enseres, pero acá hay otro grupo que se llama equipo de procesamiento de datos o uso propio. Entonces, para cada grupo es necesario crear unas cuentas. Entonces, es necesario crearlas, todas las cuentas para vehículos, todas las cuentas para equipos de oficina, todas las cuentas para muebles y enseres. Y tengo que crear, si cuando yo manejo contabilizaciones IFRS y son cuentas distintas, entonces necesito crear dos grupos distintos. ¿Listo? Entonces, un grupo se va a llamar equipos de cómputo propio, por ejemplo, norma colombiana. Otro grupo se va a llamar equipos de cómputo propio, norma IFRS. Tengo que crear las dos contabilizaciones, las dos determinaciones de cuentas, tanto Colgap como IFRS, para que cuando yo haga un registro, él automáticamente me haga tanto la contabilización para norma colombiana como la contabilización para norma IFRS. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta, ¿listo? Después sigue la cuenta de compensación de ingresos de revalorización. Por lo general se utiliza la misma cuenta de reserva de revalorización. Como les digo, es una cuenta que cuando yo revalorizo el activo, pues es aumentando el mayor valor del activo por algún motivo. Después sigue la cuenta de amortización normal. Esta cuenta de amortización normal va a la cuenta del gasto, que es la contrapartida contra la que va la depreciación. Después sigue una cuenta que dice amortización acumulada ordinaria. Esta ya es la 1592 de la depreciación. En general, ustedes van a necesitar parametrizar estas dos. Estas cuentas que estoy eliminando no son necesarias, o no es que no sean necesarias, sino que no aplican para Colombia. Son para hacer otros tipos de amortización que maneja SAP. ¿Sí? Una amortización, otro tipo de amortización que puede ser una amortización especial, que es otro tipo de amortización. Una amortización especial es cuando yo compro un activo a fecha de hoy y el valor de la depreciación yo lo puedo configurar que no vaya depreciando, aumentando el valor mes a mes hasta que se termine. Por ejemplo, yo tengo un activo que la depreciación solo va por un año, pero el primer mes necesito que me deprecie 100.000, el segundo mes 200.000, el tercer mes 300.000, el cuarto mes 400.000. ¿Listo? Entonces, para eso se parametrizan estas cuentas, pero por lo general no hay amortización. Lo que pasa es que dependiendo de la amortización que yo cree, hay que colocarlas. Pero para Colombia, pues yo utilizo una amortización en línea recta, que es mi valor de adquisición del activo dividido por la vida útil, y es un valor fijo mensual que se deprecia del activo. Después siguen las cuentas de ingreso por baja del activo. Es una cuenta que tengo que parametrizar cuando yo vendo mi activo fijo. Entonces, cuando yo vendo mi activo fijo, probablemente yo tenga una ganancia o una pérdida. Entonces, si yo lo vendo y tengo una ganancia, tengo que colocar la cuenta de ingreso en esta cuenta de ingresos por baja de activos fijos. Después va una cuenta que dice baja con gastos y baja con ingresos. Entonces, es igual. La baja con gastos es la cuenta del gasto. En el momento que yo hago una baja, yo puedo tener pérdida de ese activo fijo. O sea, pude haber perdido plata y pues ese valor se tiene que en una cuenta de gastos. Pero también puedo tener ingreso. Entonces, en la cuenta de ingreso siempre van las cuentas de ingreso, en la de gasto las cuentas del gasto. Estas dos cuentas adicionales, las de abajo que dice gasto de baja con valor neto contable bruto y gasto de valor neto contable brutos, no es necesario que las coloque. ¿Sí? Entonces voy a dejar solo las cuentas que son necesarias que ustedes tengan, que son las que están ahí. Si quieren, pueden apuntar, tomar un pantallazo o algo a la pantalla de SAP. ¿Listo? Esas son las cuentas que necesitan definir. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? Esta es la determinación de cuentas. Me gustaría saber si tienen dudas en esta parametrización, dónde debo colocar las cuentas para poderlas aclarar, por favor. ¿Alguna pregunta?
A ver, 1375 para el DMT. Si alguien tiene alguna pregunta, por favor, por el chat, me la hace llegar para contestarla. ¿Listo? Esa es de la primera parametrización, que es determinación de cuentas, donde parametrizo las cuentas de mi activo. Exactamente el valor que era la referencia de Bueno, parece que no hay preguntas. ¿Listo? Me pregunta, acá ya tengo una pregunta de María Rosas. No entendí lo del doble registro para colgar y el otro término. Bueno, son dos registros. Uno es para colgar y uno para IFRS, ¿no? Ustedes saben que para IFRS, muy seguramente los activos fijos cambia, por ejemplo, la vía útil en IFRS para algunos activos fijos. Entonces es necesario parametrizar dos cuentas de activo fijo. Dos cuentas de activo fijo para hacer esta contabilización. Entonces, ¿a qué me refiero con dos cuentas de activo fijo? Yo creo primero mi grupito que se llama determinación de cuentas y dice equipos de procesamiento de datos. ¿Sí? Pero voy a crear otro grupo exactamente igual que ese equipo de procesamiento de datos de uso propio, pero IFRS. ¿Esto qué va a generar? Que cuando yo cree, por ejemplo, una factura o una depreciación mejor, cuando yo deprecie el activo, para colgar me va a mover las cuentas que yo le definí acá. Y para IFRS me va a definir las cuentas que yo creé en la otra determinación de cuentas de IFRS. Y me va a crear dos asientos contables distintos. ¿Por qué lo tiene que hacer así? Porque bajo colgar un activo fijo puede tener de vida útil 60 meses. Pero para IFRS puede tener una vida útil de 36 meses. Entonces los valores cambian y yo tengo que registrar en cuentas distintas. ¿Sí? Eso es cuando a lo que me refiero cuando hace doble registro, tanto colgar, que es norma colombiana, y para IFRS. ¿Sí? Listo. Entonces vamos a seguir con el siguiente punto. Esta es la determinación de cuentas, espero que haya quedado claro, entonces ya saben. Una determinación de cuentas o un grupo por cada grupo de activos que ustedes tengan. Una determinación de cuentas para muebles y enseres, una determinación de cuentas para equipos de oficina, una determinación de cuentas para vehículos. ¿Listo? Seguimos con clases de amortización. Entonces, en clases de amortización, ¿qué permite esta parametrización? Esta parametrización permite definir cómo se va a depreciar un activo fijo durante su vida útil. También le podemos definir un valor residual al activo fijo y el cálculo como él va a ser la depreciación. Los posibles cálculos que maneja SAP son el valor de adquisición del activo dividido la vida útil que yo le parametrice. Otro es un porcentaje del valor de adquisición sobre el valor de la vida útil. ¿Qué quiere decir un porcentaje? Que mi activo me costó 1.000.000 de pesos, pero yo solo quiero depreciar el 80% de ese activo, o sea, 800.000 pesos. Entonces, yo le configuro que la parametrización que solo me deprecie el 80% de ese 1.000.000 de pesos del activo. Entonces, solo me va a depreciar 800.000 pesos y 1.000.000. Y el otro es el valor neto contable del resto de vida útil. ¿Qué es para saber el valor neto contable? El valor en el que está el activo actualmente. O sea, yo tengo un activo que me costó 1.000.000, pero ya deprecié 500.000 pesos. Entonces yo le puedo cambiar que la depreciación la haga solo sobre los 500 que están pendientes y no sobre todo el 1.000.000 de pesos. ¿No? Entonces vamos a ver de nuevo. En el menú está el mismo, clases de amortización. Y acá yo le doy uno nuevo, le doy clic en crear y puedo crear una clase de amortización distinta. Entonces vamos a crear una clase, una amortización normal. El código puede ser de 15 caracteres, lo que pueden utilizar en el código. La descripción sí puede ser hasta de 100 caracteres. Entonces amortización 1 y le vamos a colocar no sé, activos
amortizados. ¿Listo? Después el tercer check dice método. Entonces miren que dice sin amortización. Él me permite varios tipos de amortización que manejas pues, en otros países. Acá se utiliza un nivel de amortización lineal. Entonces cogemos lineal, la base del cálculo, o sea, cómo apreciar si él va a depreciar anual o mensual. Acá en Colombia se deprecia mensualmente. Mensualmente va a depreciar el mismo valor todos los meses. Y en cálculo, yo le digo cómo va a ser el cálculo que él va a hacer esa depreciación. Entonces, igual, el método del cálculo acá para Colombia, la gran mayoría utiliza el valor de adquisición dividido el total de vida útil de mi activo. Esta sería una clase de amortización y le decimos crear. ¿Listo? ¿Qué podemos hacer también? Este activo que acabamos de crear, le podemos definir un porcentaje o un valor de recuperación, o como dicen en IFRS, un valor residual. Entonces, el valor residual es un valor que yo espero guardar de ese activo fijo al final de la vida útil. Por ejemplo, mi activo me costó 1.000.000 de pesos y yo voy a dejar un valor de recuperación el 10%. ¿Qué quiere decir? Que él me va a depreciar 900.000 pesos y 100.000 pesos los va a dejar hasta el final de la vida útil ahí quietos. O sea, esos 100.000 pesos él no los va a depreciar en ningún momento. Entonces está acá, yo acá le puedo decir que eso tiene un valor de recuperación del 10%. Siempre el valor tiene que ser en porcentaje. Yo no puedo colocar un valor de recuperación en pesos. Por ejemplo, yo quiero que mi activo me costó 2 millones y que el valor de recuperación me quede 150.000 pesos. No puedo colocar 150.000 pesos sino en porcentaje. Entonces, si el activo me costó 1.000.000 de pesos y espero recuperar 150.000 pesos, entonces el porcentaje tiene que ser 15%. ¿Listo? Ahí creamos una clase de amortización con un valor de recuperación del 10%. Entonces creo mi primera clase de amortización. Tengo que crear otra clase para los activos que no son amortizables. ¿Qué activos no son amortizables? Por ejemplo, los terrenos. Entonces es necesario que yo cree una clase nueva como no amortizables. Y en método le digo sin amortización. ¿Para qué? Para que el activo fijo durante su vida útil nunca me vaya a depreciar. O sea, el valor al final del activo fijo siempre va a ser el mismo. La base del cálculo, pues mensual, aunque no va a ser contabilización. Y miren que cuando digo que sin amortización, pues no me da la opción de escoger algún cálculo como tal. Listo, hay que ver mis dos clases de amortización principales. Que me amortice todos mis activos fijos, cuando yo lo parametrice, van a tener un 10% de recuperación. Y otra para los activos fijos que cree que no son amortizables. Entonces los activos fijos pues, no van a tener una apreciación durante su tiempo de vida útil. Así es como se crean las clases de amortización y las defino. Entonces, puedo definir amortizaciones y con un valor de porcentaje de recuperación para que me quede un saldo al final de la vida útil de ese activo. Debo crear una clase de amortización para activos que no se van a amortizar. O puedo crear también una clase de amortización. Bueno, si tengo distintos tipos o distintos valores de recuperación, por ejemplo, para unos computadores, para unos equipos es del 10% el valor de recuperación, pero para otros equipos es el 20%, tengo que crear tantas clases de amortización como posibles porcentajes de recuperación tenga. O sea, si yo creo una clase de amortización con un porcentaje del 10% para todos los activos, entonces todos los activos me van a dejar ese 10% adicional. Pero si yo quiero unos activos que me deje el 20%, tengo que crear una nueva área que sea el 20% para poder hacer esas transacciones y me guarde el 20%. ¿Listo? Entonces, en clases de amortización, ¿tienen alguna duda hasta ahí? Me pueden escribir por el chat, me escriben si tienen alguna duda, si algo no me entendieron y yo vuelvo y les explico, ¿listo? No, este proceso
no se hace por activo, este proceso se hace, por ejemplo, digamos, todos tus activos tienen la misma tipo de amortización, o sea, no tienes un valor de recuperación, simplemente yo tengo 50 activos, los 50 activos los deprecio a cierto tiempo, pero no tengo un valor de recuperación. Entonces, como es la misma parametrización para todos los activos, solo necesito crear un tipo o una clase de amortización. Ya cambia si en este caso, por ejemplo, yo tengo un activo fijo que es un camión y este camión yo le voy a dejar un valor de recuperación del 10%. Y tengo otro camión que el camión lo voy a depreciar un valor de recuperación del 20%. En este caso sí tengo que crear dos áreas de valorización, dos clases de amortización, una por el 10 y una por el 20%. Bueno, digamos, aquí hay una pregunta de Fanny que me dice, ¿y si tengo los de Colgap con una amortización diferente a los de IFRS, cómo se haría? Cuando es una depreciación diferente en vías útiles, ¿sí? Esa parametrización yo se la pongo es cuando creo el activo fijo. Acá simplemente es la configuración de cómo me va a depreciar en el tiempo. Pero yo aquí todavía no le he dicho al activo, por ejemplo, a mi camión, para Colgap son 60 meses y para IFRS 30 meses. Esa configuración la hago ya cuando cree el activo fijo. Entonces ahorita al final de la parametrización les muestro cómo se crea un activo fijo y todas estas parametrizaciones que estamos colocando, dónde se ponen cuando creo mi activo ya como tal. Esa para Fanny, hay una pregunta del grupo eléctrico Caicedo que dice, ¿cómo hago para hacer la depreciación de cada activo si tengo diferentes elementos como máquinas? Bueno, si ese activo tiene elementos distintos y cada elemento se deprecia en un valor, en un tiempo de vida distinto, se debe crear un activo fijo por cada elemento. Por ejemplo, la máquina en todo en su conjunto se deprecia a 60 meses, pero hay una parte de la máquina que solo se deprecia a 20 meses. Entonces, como es otro tipo de depreciación, esa parte de esa máquina tiene que ser otro activo fijo para yo a ese activo decirle en cuánto se va a depreciar. Listo, hay otra pregunta aquí de Lenin Hill. Entonces él dice, esta es una configuración inicial. ¿Qué pasa si ya he creado un activo fijo y después defino un tipo de amortización? Ok, si yo tengo mi activo fijo y le até inicialmente una clase de amortización que es del 10% de recuperación, si no he corrido depreciación, lo puedo cambiar sin ningún problema. Cuando yo ya tengo una depreciación o un tipo de depreciación, como él ya asume que el primer valor o lo que él tenía que guardar era un 10%, lo más probable es que el valor de la depreciación del siguiente mes me cambie. Pero si cambia el siguiente mes y los otros meses tienen un valor distinto, él va a tratar de ajustar los meses anteriores a la nueva configuración que le di. O sea, él automáticamente va a hacer un reajuste a las depreciaciones meses anteriores por el nuevo tipo de amortización que yo le haya cambiado. Pero sí es posible cambiarlo. No sé si quedó claro, Lenin. Listo, ok, perfecto. Entonces, pasemos a la siguiente opción, que son áreas de valoración. Entonces, como les decía, las áreas de valoración, por lo general en todas las empresas se crean dos áreas de valoración. Una para norma colombiana, norma IFRS. ¿Listo? Un segundo, y tocamos. Entonces, ¿qué hago yo en mi contabilización general? Vamos a ver acá en la presentación.
el menú de las áreas de valorización. Primero, el código pues es un código que ustedes le van a dar, le pueden colocar acá colgado o norma colombiana o pues el código que ustedes deseen darle y en descripción igual, norma colombiana, norma IFRS, lo que le quieran poner. Lo importante de este cuadrito son las opciones de tipo hacia abajo. Entonces, si ustedes ven en tipo, cuando yo voy a crear una contabilización nueva, me aparecen 3 tipos. Contabilización en LM, área adicional y área derivada. Entonces, ¿cuál es la diferencia de cada uno de estos? Cuando es una contabilización LM, quiere decir que el SAP me va a realizar contabilizaciones llevándolas al libro mayor. O sea, me va a hacer un asiento contable por las contabilizaciones que yo haga. Si yo selecciono una área derivada o una área adicional, simplemente va a ser informativo. O sea, él va a ser un movimiento que lo puedo sacar, ver como una simulación de un posible asiento que haría, pero no haría ninguna contabilización. O sea, yo no vería una contabilidad reflejada. Entonces, la que deben seleccionar para las áreas de valoración, tanto colgado y IFRS, tiene que ser la que dice contabilización LM, para que él lleve esas transacciones a SAP como tal, cree un asiento contable. ¿Listo? Después viene otro check que dice contabilización depreciación. Este tiene 2 opciones. Una que dice contabilización directa y otra que dice contabilización indirecta. ¿Qué hace la contabilización directa? Es cuando mi activo fijo yo le deprecio a la misma cuenta a que lo compré. Por ejemplo, yo compré un carro y este carro en la compra va a la 152005. Y la depreciación, cuando haga la depreciación, va a ir a la misma 152005. En este caso, y para Colombia, normalmente es una contabilización indirecta. Es una contabilización indirecta que me va a llevar la compra del activo a la 152005, pero la depreciación la va a llevar a la 159205, a otra cuenta, a su cuenta contrapartida. Así es como se utiliza acá, ¿listo? Después viene una que dice contabilización de baja, y hay 2 opciones, bruto o neto. Entonces, cuando es una contabilización en bruto, dice, el sistema no contabiliza las ganancias ni las pérdidas durante la baja del activo para las cuentas del libro mayor. Después hay otra que dice neto, el sistema contabiliza las ganancias y las pérdidas durante la baja de activos en las cuentas del libro mayor correspondiente. Entonces, para Colombia se selecciona la que dice contabilización de baja tipo neto, para que en la baja él me lleve la contabilización si en la baja yo tuve ganancias de ese activo fijo o tuve pérdidas atrás de la baja. ¿Listo? Entonces la parametrización los voy a colocar para que le tomen un pantallazo. Y ahora me faltaba una cosita acá adicional. Si ustedes ven acá la parte derecha, de donde dice áreas de valorización, hay un campo que dice IFRS. Esto es muy importante para cuando yo haga las transacciones, haga mis asientos contables, él me marque mis asientos, cuál va para colgar y cuál va para IFRS. Entonces, cuando yo creo una área de valorización que es norma colombiana, acá en el campo IFRS le tengo que decir que es local. ¿Listo? Si quiere tomen un pantallazo ahí a la imagen que tienen en el momento. Y cuando hago una contabilización IFRS, tengo que marcar acá donde dice IFRS, que es IFRS. ¿Listo? Entonces, creo 2 áreas de valorización, una norma colombiana y otra norma IFRS. Cuando es norma IFRS, en este campo de usuario que es IFRS, coloco IFRS. Cuando es norma colombiana, que es colgar, coloco local. ¿Listo? Esta es la parametrización de áreas de valoración. Hasta ahí, ¿qué dudas tienen para áreas de valoración?
¿Queda claro lo del tipo de contabilización de baja, si es neto o bruto? El tipo de contabilización de depreciación, si es una contabilización indirecta o una contabilización directa. Entonces acá hay una pregunta. Por favor, me repite lo de contabilización de baja. Ok. Lo de contabilización de baja quiere decir, hay dos opciones, una que es bruto y otra que es neto. Entonces, si selecciono contabilización de baja, si lo dejo que es bruto, entonces el sistema no me va a hacer una contabilización, o sea, en el asiento contable no me va a dar la cuenta de ganancias y pérdidas de ese activo vivo cuando le hice la baja. Entonces, yo un activo cuando le doy de baja, digamos, por una venta, en una venta puede que yo tenga ganancia del activo vivo, pues me tiene que registrar a mi cuenta de ganancias. Como también puedo tener una pérdida en dinero, entonces lo tiene que registrar al gasto. ¿Listo? Si lo dejo en bruto no va a hacer esa contabilización. Si lo dejo en neto me va a llevar en el asiento contable esa contabilización con esas cuentas. Con mi cuenta de gasto con mi cuenta de ingreso, pues respectivamente de acuerdo a las ganancias del activo o pérdidas del activo. ¿Sí quedó claro, señora Flor? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna? Ok, vamos a continuar. Bueno, después de la valorización siguen clases AF. Entonces en clases AF es donde yo les decía que tengo que un grupito, ¿sí? Muebles de enseres, artículos y adicionarle la determinación de cuentas que puse para colgar y FDS. Entonces en este caso creamos un grupo nuevo que se va a llamar muebles. En áreas de valorización, como creé dos, colgar y IFRS, ya me aparecen acá. Entonces escojo para colgar y escojo para IFRS. Después sigue un check que dice determinación de cuentas. En determinación de cuentas me sale el listado de todos los grupitos que yo creé en determinación de cuentas. Entonces para muebles yo voy a escoger muebles y enseres en arrendamiento para colgar y va a haber otro muebles y enseres en arrendamiento y FRS. Entonces cada grupito tiene unas cuentas de contabilización distintas. Después viene la clase de amortización, que fue las clases que creamos también ahorita en clases de amortización. Entonces a ese grupo yo le defino que todos los activos que yo meta a ese grupo van a tener un tipo de amortización lineal. ¿Listo? Tanto para colgar como para IFRS. Puede pasar que para ese grupo, para colgar sí se deprecien los activos, pero para IFRS no se deprecien los activos. Entonces digo que para colgar sí es tipo de amortización y para IFRS no amortiza. Y le coloco un vía de útil por defecto. ¿Esto qué quiere decir por defecto? Cuando yo cree mi activo fijo, él les va a colocar la vía útil que yo defino acá, pero esa vía útil se puede cambiar en caso de que sea necesario. Por ejemplo, yo tengo un carro o mi equipo de muebles y enseres, todos se van a depreciar a 60 meses, pero hay un mueble en específico que no necesito que se deprecie a 60 meses, sino a 36 meses. Entonces en el activo yo puedo cambiar esto. Lo único es que esto me va a hacer es que cuando yo lo cree, por defecto me va a poner ese valor. ¿Sí? En vía útil de IFRS, como le dije que no es amortizable, pues le doy 0 porque pues no me va a amortizar nada. Y lo creo. Tengo que hacer esta definición o clase de IAF por cada grupo de activos fijos que yo tenga. Entonces,
Un grupo por muebles de enseres, un grupo por vehículos, un grupo por terrenos, un grupo por maquinaria y equipo. Y a cada grupo le tengo que colocar las dos áreas de valorización que puse, tanto la Colgate como la IFRS. Después de colocarle las áreas de valorización, le tengo que decir qué cuentas me va a mover de acuerdo a lo que hicimos inicialmente de determinación de cuentas. Entonces le digo, para Colgate me tiene que mover este grupo de cuentas que puse acá, y para IFRS me tiene que mover este otro grupo de cuentas que coloqué acá. Y adicional a esto, para Colgate, la clase de amortización va a ser alguna que definir. Entonces, una amortización normal para IFRS este también se va a amortizar, entonces también lo va amortizado. Y una vida útil por defecto. ¿Listo? Esto hay que hacerlo por cada grupo de activo fijo, para que me lleve la contabilización al grupo que yo le define. Me diga la clase de amortización, que es la amortización al 10%, al 20%, una amortización normal sin valor de recuperación, y un valor de vida útil por defecto a todos los activos que yo creía ahí. ¿Alguna duda en esta parte de clases de AF? Te recuerden eso, un grupo, o sea, una clase AF por cada grupo de activos fijos que tenga. Y cada grupo, si yo defino varios grupos, es porque son cuentas distintas. ¿Sí? O sea, si muebles de enseres me mueve una 1550, maquinaria una 1520, vehículos una 1530, pues como son cuentas distintas necesito diferentes grupos. Si es la misma cuenta para todos los activos, pues no solo necesitaría un grupo. Entonces, hasta ahí en esa parte de clase de activos fijos, ¿alguna duda? Si tienen alguna duda, por favor, me escriben ahí en el chat para poderles contestar. Todo esto que estamos haciendo es parametrización inicial de los activos fijos. Probablemente algunos de los clientes esta parte ya está definida. Como algunos otros no han manejado todavía el módulo de activos fijos y es necesario definir esto. Si tienen alguna duda en las clases de AF, vamos a ver si alguien tiene alguna pregunta y continuamos con grupos de atributos. Bueno, parece que no hay ninguna duda hasta acá. Entonces vamos a seguir con la última parte de parametrización, que son grupos de atributos. ¿Qué es un grupo de atributo? Un grupo de atributo es como un campo adicional que yo puedo crear para mis activos fijos. Por ejemplo, cuando ustedes van a crear un activo fijo, un vehículo, posiblemente ustedes necesitan una información adicional, como la placa del vehículo, el color del vehículo, la línea del vehículo. Entonces yo puedo crear acá un grupo de atributos nuevos. Lo que hago es acá definir nuevo, le coloco por ejemplo vehículos, activo y le cambio mi nombre. Entonces, ¿para qué? Para que él me cree unos campos adicionales. Entonces, cuando ustedes vayan a crear el activo fijo, este campito adicional va a aparecer en la pestaña de atributos para que ustedes lo puedan llenar. O sea, son campos adicionales que pueden crear para llevar más información de ese activo fijo. Pueden crear hasta 36 campos adicionales. ¿Listo? 32 de texto
y 4 numéricos. Esos campos son adicionales para tener más información del activo. Coloco el ejemplo del vehículo porque es donde más información adicionales generalmente coloco, como placa, chasis, color, línea del vehículo, modelo. Entonces, pueden utilizar estos grupitos de atributos, crear un atributo nuevo, colocarle el nombre y esto va a aparecer en el dato maestro del activo fijo para que ustedes lo diligencien. Esto es mucho más sencillo. Ahorita lo vemos ya en la creación de un activo fijo, cuando creamos el activo fijo, donde aparecen estos campos para llenarlos. Y cómo toda la parametrización que hemos hecho hasta el momento en la creación del activo fijo nos va a aparecer. ¿Tienen alguna duda acá con grupos de atributos? Me parece que no hay dudas hasta acá, entonces vamos a continuar. Bueno, acá hay una parametrización muy importante, me gustaría que tomaran apuntes, y es cómo se parametriza el IVA cuando es IVA mayor valor del activo. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo realizo una compra del activo, ese IVA del 16% que me cobran a mí por el activo, ese IVA es necesario que me sume al valor de adquisición del activo. Es decir, si a mí el carro me costó 20 millones y el IVA es de 1.600.000, entonces mi activo fijo no me va a costar, o no voy a depreciar 20 millones, sino voy a depreciar 21.600.000. Para esto hay que hacer una parametrización en el IVA como tal, en los códigos fiscales. Entonces, ¿eso dónde está? Eso está en módulos, gestión, definiciones, finanzas, impuestos, códigos fiscales. Si quieren, pueden tomar un pantallazo la imagen para que vean la ruta donde le tengo que parametrizar yo al IVA, si ese IVA hace mayor valor del costo o no. Listo. Ingresamos a códigos fiscales, buscamos el IVA que ya están creados, el que necesitamos, habilitamos la opción de campos definidos por usuario, acá en visualizar campos definidos por usuario para que me salga esta opción del lado derecho. Si se dan cuenta, acá tienen su activo fijo, su IVA de activos fijos, y le decimos que este IVA lo vamos a utilizar para compras, es un IVA del 16%, y acá en esta parte, acá en la parte derecha, hay un cheque que dice afecta a costo, sí o no. Si le digo sí, él va a hacer, cuando yo haga una factura, me va a hacer IVA mayor valor del costo. Si le digo que no, pues va a ser un IVA común y corriente, por allá 24 del IVA, pero no me va a afectar el valor del activo. ¿Listo? Si dice sí, ese IVA se lo va a sumar al valor del activo como tal. ¿Listo? Entonces, lo que tienen que hacer para los clientes que ya tienen estos códigos fiscales es seleccionar el IVA que necesitan parametrizar de que haga IVA mayor valor del costo. Y simplemente le checan que en efecto afecta a costo, le digan que sí. ¿Listo? Okay. Bueno, entonces, después de haber parametrizado el IVA mayor valor del costo, lo siguiente que vamos a hacer es la creación de un activo fijo. O sea, vamos a crear un activo fijo y vamos a tener en cuenta todas las parametrizaciones iniciales que hicimos. Entonces acá es donde ustedes se van a dar cuenta todas las parametrizaciones que hicimos, cómo van a afectar mi activo nuevo. ¿Sí? ¿Qué contabilización me va a mover? ¿Qué vía útil me va a mover?
qué clase AF me va a mover, los grupos de atributos, todo lo que me mueve el activo fijo. ¿Listo? Entonces, para crear un activo fijo, se encuentra la opción por finanzas, activos fijos, datos maestros de activos fijos. ¿No? Esa es la ruta. Yo les repito la ruta. Está por finanzas, activos fijos, datos maestros de activos fijos. Aquí es donde yo creo mi activo fijo. Siempre tengo que crear el activo fijo primero antes de hacer hasta una compra del activo, porque en la compra del activo yo tengo que llamar el activo que ya existe creado. Pero lo primero que tengo que hacer cuando ingresa un activo a mi compañía es crear su dato maestro con la configuración o la parametrización que se necesita para que realice las transacciones. Entonces, vamos a crear un activo nuevo, estamos en el dato maestro y le decimos crear. Vamos a crear este activo que es el código 005 y vamos a decir que este activo es un carro Mazda 6, por ejemplo. Le decimos si es un artículo de compra o venta. Entonces, tiene que estar acá el check de artículo de compra para que cuando vaya a realizar una factura a proveedor me aparezca el activo y poderlo facturar. Si yo tengo pensado vender el carro a futuro, es necesario colocar el check de artículo de venta para cuando vaya a realizar una factura de venta en SAP me aparezca este activo fijo. Si yo no le coloco el check, no me va a aparecer en estas transacciones. Es decir, si yo le quito acá que no es un artículo de venta y solo es un artículo de compra, si yo voy a mi factura de venta, no me va a aparecer entre mi listado de artículos ese activo para poderlo vender. Lo mismo para compra. Si está desmarcado y va a ser una factura de compra, no me va a aparecer. Entonces es necesario marcar los check para que me aparezcan las facturas, lo pueda llamar en las facturas y poder hacer las transacciones. Entonces vamos pestaña a pestaña del dato maestro del activo fijo. Entonces, la primera pestaña es la pestaña general. Importante en esta pestaña colocar este check que dice impuesto indirecto. Este check que permite, cuando yo marco este check de impuesto indirecto, tanto en la pestaña de datos de compra como en la pestaña de datos de venta, me va a aparecer la opción para colocar el IVA por defecto. Entonces yo ya sé que para compras mi IVA por defecto va a ser este IVA-AF, que fue el que parametricé que afecta el costo. Para que automáticamente en todas las facturas él me traiga el código de IVA. Si yo no le coloco acá nada, ese campo de IVA en la factura me va a salir vacía para que yo lo digite. Pero pues puede presentarse que coloquen un IVA que no es el que se necesita y tal vez no les salga mayor valor del costo o sea un IVA erróneo. Entonces, desde el dato maestro tienen que seleccionar el IVA con el que van a hacer las transacciones. Entonces, en indicador de impuestos, datos de compra, le decimos que IVA es. Para que esto salga, miren que si yo quito el check de impuesto indirecto, ya no me sale la opción acá abajo, el tipo de IVA, y acá en ventas. Entonces es importante este check de impuesto indirecto para que me aparezca la opción de colocar el código de IVA que yo necesito. Después sigue la pestaña activo. Esta pestaña de inventarios realmente no la vamos a tocar. Esto es más para artículos inventariables o de comercialización. La pestaña más importante en activos es esta precisamente que dice activo. En esta está toda la configuración del activo. Entonces, miren que acá ya me comienza a preguntar las parametrizaciones que yo hice inicialmente. Acá hay uno que se llama clase AF. Pues en clase AF yo tengo que llamar un grupo. ¿Sí? Entonces yo sé que este carro Mazda 6 me va a mover la contabilización que yo parametricé en esa clase AF que se llama test. Si voy a colocar muebles bien serios, voy a colocar, digamos que ese carro no va a ser un carro, sino va a ser una silla, entonces selecciono la clase F que dice muebles, para que él sepa qué cuentas me debe mover de acuerdo a la clase F que yo le diga. Después, ¿qué sigue? Estos datos de acá son datos informativos, no son datos obligatorios. Ustedes los pueden llenar
como los pueden dejar vacíos. Pues entre más información tengan del activo fijo, mucho mejor. Entonces el que pregunta, grupo de amortización, yo puedo crear un grupo, pero simplemente es informativo, no quiere decir que más es una contabilización. El número de inventario, la placa de inventario que yo le puse a mi activo, el número de serie del activo si lo tengo, la localidad, que es donde está el activo. Yo puedo decir que la localidad, o si tengo muchas sedes, si mi empresa tiene muchas sedes, entonces este activo fijo está en Barranquilla, otro activo fijo está en Medellín, entonces yo acá en localidad le digo dónde está. Técnico es cuando yo doy soporte a mis activos fijos. ¿Qué quiere decir? O sea, por ejemplo, en una empresa de renting de activos fijos, yo les doy soporte a mis activos, yo les arriendo computadores, pero también les presto el servicio de soporte técnico. Entonces yo este activo fijo le puedo parametrizar un técnico por defecto que es el que va a revisar ese activo fijo. Son campos netamente informativos. Empleado para que, digamos, yo tengo activos fijos en mi compañía y cada empleado tiene un computador y yo necesito qué empleado tiene qué computador. Entonces yo acá en empleado selecciono los posibles empleados que le voy a asignar este activo. Estos campos son actualizables. ¿Listo? Después de que yo haga una transacción, este campo clase AF no se puede cambiar. Este grupito de acá, desde grupo AF hasta empleado, se pueden cambiar los estados. Después, ¿qué sigue? Mire que cuando yo coloco acá el grupo test, él automáticamente me llena estos campos. Entonces, miren, si yo cambio acá, al que creamos que se llama muebles, miren que él me cambió. Colgap 60, IFRS 0, clase de amortización, entonces para Colgap sí me amortiza, para IFRS no amortiza. ¿Bien? Entonces, toda esa parametrización que hicimos va a depender acá para el activo fijo. ¿Bien? Él cambia automáticamente de acuerdo a la clase AF. Por eso es importante que las clases AF queden bien, que yo le defina una vía útil por defecto correcta, que le diga qué clase de amortización es, para que cuando yo cree mi activo me traiga esos movimientos acá. Como les decía, eso no quiere decir que sea restrictivo. Yo este tipo de vía útil la cambié. O sea, por defecto es 60, pero para este activo fijo en específico, para colgar no son 60, sino van a ser 80. Yo lo puedo cambiar manual. Lo mismo las clases de amortización. Las clases de amortización, por defecto dije que me amortizara, pero yo le voy a decir que para este activo específico, para colgar, no me amortice. Entonces yo puedo cambiar esos datos acá y los va a cambiar automáticamente. ¿Listo? Con esto, bueno, después sigue la pestaña valores, valoración, contabilidad de costos. Esta pestaña de valores y valoración la van a ver ya cuando creemos una factura de activo fijo que da en la contabilidad como tal, porque él va a cargar valores. Acá simplemente creamos el activo, pero en ningún lado le estamos diciendo cuánto nos costó ese activo. Eso lo cargamos con una factura del proveedor del activo fijo. Cuando yo creo la factura, él me va a colocar el costo de ese activo fijo. Y acá ya me va a aparecer mi tablita de amortización, de cuánto me va a apreciar mes a mes, los valores, ¿sí? Si tuvo baja adquisición, valores informativos, y acá contabilidad de costos. Entonces, en la pestaña de contabilidad de costos, ¿yo qué puedo tener? O sea, yo puedo manejar centros de costos en SAP, entonces yo también puedo tener mis activos por centro de costos. Entonces yo puedo definir que un computador es del centro de costos de ventas y le pertenece a un subcentro de costos que se llama marketing. Entonces, si yo tengo centros de costos definidos en mi empresa y necesito que esos activos me manejen también por centro de costos, en la pestaña de contabilidad de costos yo puedo definir los centros de costos que va a utilizar. Al igual que un proyecto. También puedo tener los activos por un proyecto específico. Entonces, por ejemplo, hay un proyecto, no sé, construcción de un puente. Entonces, a todo ese proyecto construcción de un puente, de los activos fijos que yo utilizo para esa construcción del puente, yo le puedo acá vincular mi proyecto. Para que todos esos activos fijos queden atados a ese proyecto como tal. Y después sigue la pestaña de atributos, que era lo que yo les decía. Entonces son campitos adicionales que se crean para eso. Entonces, mire, colocamos un carro Mazda 6 y en atributos creamos dos campos distintos, número de placa y número de chasis. Entonces, número de placa yo le puedo colocar acá campo informativo, el número de la placa,
y el número del chasis. Estos campos son netamente informativos, pues, pero hacen que mi activo sea mucho más completo, que tenga más información. ¿Listo? Y creamos el activo. Ahí ya tenemos creado nuestro activo fijo. ¿Listo? Entonces, si vamos y revisamos el activo, la pestaña de activos, está toda la información con la que yo lo creé. Código 005, carro Mazda 6, la clase AF, la vía útil para colgar, la vía útil para IFRS, la clase de amortización, si es no amortizado, me amortiza. Si cuando creé la clase de amortización tiene un 10% de recuperación, un 20% de recuperación, lo tengo que definir acá. Es lo que les decía, estos valores se pueden cambiar, pero al cambiarlos, pues él ya ha hecho unas contabilizaciones anteriores con una configuración inicial. Entonces, si yo en el año, digamos, enero, febrero y marzo, dejé que me depreciaba a 80 meses, y para él mensual eran 300.000 pesos mensuales, pero resulta que en abril yo dije que ya no son 80 meses sino a 120 meses, pues el valor de abril va a ser menor, ya no van a ser 300.000 sino van a ser 200.000. Pero como se hizo a mitad de año, entonces él va a tratar de ajustar enero, febrero y marzo a mi nueva vía útil. Entonces en la transacción de abril, en la depreciación de abril, él va a ajustar ese valor que hizo falta en los meses anteriores. Entonces, para yo hacer un cambio de vía útil, hacerlo a principio del ejercicio, o sea, en enero, para que no me afecte esos saldos. Si yo lo hago a mitad de año un cambio de vía útil, lo más seguro es que me afecte esos valores. ¿Listo? Entonces, así se crea un activo fijo. ¿Qué preguntas tienen de activos fijos? ¿Qué no les quedó claro en cuanto a la parametrización? ¿Qué necesitan adicionar a la parametrización? ¿Qué dudas tienen? Si ustedes ven necesario algunos campos adicionales y necesitan, yo les puedo colaborar y decirles cómo lo pueden crear o qué información pueden colocar adicional. Pues, porfa, dejo ahí abierto el chat para que me pregunten lo que necesiten y poder revisarlo. Porfa, pregunten, no les dé pena las dudas que tengan, entre más pregunten mucho mejor porque pues podemos aclarar todas las dudas. Desde hayan preguntas con el tema de contabilizaciones Colgap y contabilizaciones IFRS. Porfa, pregunten. O sea, las dudas que tengan, pregúntenlas. Muy probablemente, o casi siempre hay preguntas en el tema de las contabilizaciones contra IFRS, porque muchos de ustedes están con el tema de IFRS. Listo. Entonces hay unas preguntas acá, las vamos a contestar una a una las que están abiertas. ¿Listo? Si necesitan habilitar el micrófono para que en vez de escribirla me la digan por audio,
me informan y les habilitamos el audio para que nos puedan hacer la pregunta directamente. ¿Listo? Mientras tanto, voy a contestar las que hay acá. Entonces acá hay una de formalidad, dice, es aconsejable marcarle desde el inicio las dos opciones, por si se vende más adelante, sí. Es mejor siempre marcarle que es tanto de compra como de venta. ¿Listo? Eso sí es importante hacerlo para que en el momento que vaya a crear mis facturas me aparezca en el listado todos los activos fijos, tanto para vender como para comprar. Porque puede pasar que si no marco el check de ventas y después de hoy la capacitación de hoy, ya 3 meses, 5 meses después lo va a vender, pues se me va a olvidar y no sé dónde chulearlo, dónde marcarlo para saber que es una venta. ¿Listo? La otra pregunta que dice Lenin dice, ¿qué diferencia hay entre clase AF y grupo AF? Realmente la clase AF es donde yo llevo las contabilizaciones. El grupo AF simplemente es informativo. O sea, ese grupo AF no me hace ninguna contabilización ni nada. O sea, yo puedo colocarle al grupo AF el mismo nombre de la clase AF cuando yo creo mi activo fijo. Entonces ahí no hay diferencia. Lo importante es la clase AF. Otra pregunta, Fanny. Si tengo una importación, ¿dónde he cargado todos los gastos en mercancía de tránsito? Aquí, ¿cómo lo ingreso en el módulo? Ok. Entonces, si yo tengo una importación, yo cargaría mis valores, todos mis gastos adicionales a una cuenta provisional o una cuenta puente. Entonces, todos mis gastos de importación se van a ir, no sé, a una 1540. Ya voy a meter mis gastos de importación. Mi gasto contra esa 1540. Cuando ya tengo todos mis gastos de importación más el activo fijo, pues todo esto me suma un valor. Entonces lo que hago es sacar de esa cuenta puente y mandarlo al activo fijo para que el activo me quede acumulado con el valor de los gastos de importación más el activo fijo. Sería bueno que, como ya tenemos en determinación de cuentas, una cuenta puente que es la 26, en esa cuenta pueden meter esos gastos de importación temporales. Después, cuando yo vaya a hacer la capitalización, entonces saco esa cuenta 26 y lo mando a la cuenta 15 del activo. Entonces me va a sumar la factura del activo como tal, más la reclasificación que yo hago a esa 26 contra esa 15. Entonces si el activo me costaba 100 millones y mi costo de importación son 50 millones, el activo ya me va a quedar por 150. Entonces todos los gastos de importación los tengo que colocar en una cuenta puente para después trasladarlos ya cuando termine mi costeo, trasladarlo y sumárselo al activo fijo. ¿Listo? Hay otra pregunta de Grupo Eléctrico Caicedo y dice, ¿cómo hago para dar de baja a un activo fijo junto con su depreciación? Bueno, esta parte, el siguiente viernes, hay una capacitación también a las 2 de la tarde que ya son de todas las transacciones. Hoy simplemente es parametrización inicial y cómo creo el activo fijo. El viernes ya está como vendo un activo fijo, cómo lo compro, cómo lo capitalizo, cómo lo doy de baja, cómo lo deprecio mes a mes, cómo corro las depreciaciones mensuales, cómo se ve mi contabilización Colgap, cómo se ve mi contabilización IFRS. Ese es el siguiente viernes. Hoy solo es parametrización del activo. Entonces, el viernes vamos a ver todo lo que es contabilización y transacciones. Esto e informes de activos fijos. Ok, acá la señora Flor me dice, en mi plantilla de datos maestros no aparece la pestaña de atributos. Seguramente no aparece la pestaña de atributos porque en la parametrización inicial, o sea, donde se crean las parametrizaciones, no se define un atributo específico. Recuerden que para eso yo tengo que ir a gestión, definiciones, finanzas, activos fijos, y acá me aparece grupos de atributos. Yo tengo que crear los atributos. Si yo no los tengo acá creados, en el dato maestro del activo fijo no me van a aparecer. Entonces es importante yo crearlos ahí. Activos fijos, grupos de atributos para que me aparezcan. Si no los tengo creados aquí, nunca me van a aparecer en el dato maestro. Listo. Acá otra pregunta. Bueno, acá Fanny me pregunta de nuevo de la importación, que cómo ingresa el valor de esa importación al módulo.
Entonces, para ingresar ese valor de la importación al módulo es necesario hacerlo por una capitalización manual. O sea, como no una factura de proveedores que yo le doy el valor al activo, sino hay otra forma de hacerlo que es una capitalización para sumar ese valor allá a mi activo fijo. Esa parte, cómo lo ingresamos en el módulo, lo vemos el siguiente viernes, cómo se hace esa parte de coger ese valor. Entonces, podemos coger este ejemplo que nos está colocando para poder hacer el ejercicio, cómo trasladaría yo ese saldo a mi activo fijo, cómo le incremento el valor a mi activo fijo y acuerdo a mis gastos de importación. Listo. Creo que ya contesté todas las preguntas que están hasta el momento. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿O le queda alguna duda de las respuestas que les di? Bueno, aquí hay otra pregunta de la señora Flor. Dice, para correr estas depreciaciones mes a mes. Bueno, esto igual es contabilización, es una transacción. Esa la vemos el siguiente viernes, pero pues les voy a mostrar rápidamente donde es simplemente pues para aclarar la pregunta. Esto está por el módulo finanzas, activos fijos, y hay una opción que se llama ejecución de valoración. Cuando yo le doy ejecución de valoración, entonces yo le digo, ¿por qué voy a depreciar? ¿Voy a apreciar por IFRS o voy a apreciar para Colgap? Entonces le digo, Colgap, ¿en qué mes voy a depreciar? Entonces voy a apreciar para este mes, le digo vista preliminar. Le digo vista preliminar y acá me sale el valor de todos los activos que yo tengo en mi base de datos con el valor que va a amortizar ese mes. Entonces, para el activo 002-003 me va a depreciar 330.000 pesos, 33.000 pesos ese mes, para el otro también me va a depreciar 333.000 pesos ese mes. Y le voy a ejecutar, él automáticamente me crea la transacción. Entonces él me hace un asiento contable, él me realiza un asiento contable con esta contabilización, una 51 contra una 1592, el gasto contra mi cuenta de depreciación. Listo, pero esto lo vemos más a detalle el viernes. ¿Alguna otra pregunta? Ok, otra pregunta a la señora Flor. ¿Cómo modifico una mayor depreciación causada? Bueno, es igual, es también para el viernes, pero para causar una mayor depreciación, eso quiere decir que el activo me quedó en la 1592 por un valor más alto del que debía. Yo las depreciaciones las puedo cancelar, ¿no? O sea, si yo corrí una depreciación para este mes y la depreciación me quedó mal, porque la vía útil que la parametricé fue la incorrecta, entonces yo esperaba depreciar 100.000 pesos porque era 30 meses, pero realmente eran 200 porque solo eran 15 meses. Entonces, lo que debemos hacer es cancelar la depreciación que hicimos y volverla a correr. Entonces, las depreciaciones se pueden cancelar para volver a correr la depreciación con el nuevo valor. ¿Alguna otra pregunta? Porfa, si tienen alguna pregunta, voy a esperar 5 minuticos. Si no hay más preguntas, pues damos por finalizar la capacitación del día de hoy y nos vemos el día viernes, igual a las 2 de la tarde, para ver ya las transacciones como tal. Cómo le doy valor a mi activo, cómo le doy bajo un activo fijo, cómo lo vendo, cómo hago la amortización, cómo hago este tema de costos de importación para aumentar el valor a mi activo fijo. Entonces, si tienen alguna pregunta hasta ahora de todo lo que vimos hoy de la parametrización como tal, de cómo creo un activo fijo,
Les doy cinco minuticos, dejo abierto para que lo podamos revisar, ¿listo?